Buenas tardes, desde Mercados por Profesionales, el espacio que nos brinda Bolsar. Les saluda Alexis Chubarov, acompañado de Manuel Ollamburu, Martín Oliver y Rubén Pascuali. ¿Cómo andan? Después de 2 semanas que no estamos. ¿Y Hola qué Alexis, Buenas semana? tardes. ¿cómo andan? Bueno, ¿Cómo andan? Rubén, arranquemos con vos. Estamos en medio de una marea bursátil de +2, -2, +2, -2, -3, -4, +2, +5. En esa marea bursátil muy difícil de surfear. ¿Qué estás viendo? A ver, es dificilísimo el contexto. En 2 semanas pasamos a discutir el acuerdo con el FMI, que todavía no sabemos cómo termina, aunque pareciera que eso va a terminar aprobándose. Pero falta los fuegos artificiales del Congreso, estamos delante de eso, y la guerra. Que la guerra, cuando nosotros hicimos el último programa, hace tan solo 14 días atrás, estábamos hablando del impacto de las decisiones de la Fed de suba de tasa de interés. 15 días después estamos hablando de la guerra, y bueno, lo del FMI era un tema que sí que estaba pendiente, pero que lo llevamos como siempre a la definición del último minuto. Arranquemos como siempre, si te parece bien, con el contexto internacional. Porque Vamos, hoy no es dale. cualquier día, hoy es un día donde salió el dato de inflación de febrero de los Estados Unidos, y el dato ese vino un poquito arriba de lo que el mercado esperaba, casi acercándose casi al 8% anual, 7,8, 7,9, creo que esperaban 7,8. Pero esto que parece una décima más de lo que el mercado esperaba, está marcando que la tendencia sigue siendo importante. Y justamente el día de hoy, el Banco Central Europeo tuvo un mensaje durísimo en términos de adelantar la finalización de los estímulos. Eso no lo esperaba el mercado europeo, que ayer había tenido una suba muy fuerte, más allá de que todo el tema de guerra también influye. Y van a terminar con el programa de estímulos en el tercer trimestre, cuando se esperaba que pasara de largo el año. Eso, unido a lo que vimos hoy en términos de inflación, lo que está mostrándonos es que los principales bancos centrales, los más relevantes, los que marcan tendencia, están priorizando por sobre la guerra el endurecimiento monetario para tratar de frenar la inflación. Esto es un dato en sí mismo. Por eso hoy vos ves un retroceso en los mercados después de los rebotes fuertes de ayer. Está bien que hoy se te mezcla esto con una negociación que no fue buena, la que hicieron en Turquía, que de alguna manera te pone por delante. No sabemos cuánto puede durar esta guerra, ojalá que termine rápido, todo lo que nosotros queremos, pero hoy tenemos además este componente que impactó fuerte, y seguramente vos lo vas a mostrar en gráficos, en el rendimiento de los bonos del Tesoro, que otra vez se fue arriba del 2%, venía cayendo mucho porque actuaba como refugio de valor, y otra vez los índices de los mercados para abajo, aunque es una caída moderada con respecto a lo que había sido la suba de ayer. Así que tenemos varias cosas para mirar. Cuando recrudece la guerra, commodities para arriba, ya vimos el impacto en petróleo, vimos el impacto en la suba de gas. Bueno, esto tiene una correlación directa con todo este tipo de cosas. Vimos lo que pasó con los productos agrícolas, los commodities. Eso juega a favor de Argentina, juega en contra todo lo que tenemos que hacer en términos de importaciones de productos energéticos, porque eso sí, al encarecerse nos complica y nos pone arriba del tapete todo lo que no hicimos en desarrollo de Vaca Muerta, porque estamos sentados arriba de del tercer yacimiento más grande a nivel mundial, de ese tipo de petróleo. Entonces, la verdad que por delante el mercado se mueve teniendo en cuenta estas variables. Bien. Cuando se acerca alguna definición de que se calman las aguas, todos los commodities van para abajo, recuperan. Mi visión es que lo que más castigaron en la crisis fueron el sector financiero. Los bancos de Bien. Estados Unidos se comieron una paliza grande. Ayer, cuando se cayó todo, los bancos +4, +5, +6. Hoy otra vez volvimos un poquito para atrás. Está todo muy mezclado, Alexis. Está Bien, todo como muy te mezclado, decía, pero tiene una correlación con esto que estamos hablando. en esta marea de volatilidad de corto plazo, yo creo que hay que hacer una muy buena distinción cuando uno opine, es quién es el que va a tomar posición en cada uno de los lugares, porque digamos, acá va a jugar mucho el horizonte temporal de cada uno, de cada participante del mercado.
Me refiero a que hay traders, hay scalpings, hay jugadores de mediano plazo y hay inversores de mayor largo plazo. Bueno, porque bien me decías vos el tema de la tasa. Fíjate que ayer cuando arranca la rueda prácticamente estaba tocando los mínimos, los mínimos 1,70, 1,72, que no deja de ser el techo. No sé si te acordás cuando hablábamos, todavía estábamos en esta parte, bueno, Sí, todavía, sí. y fíjate que, esta parte que era resistencia en su momento, que en su momento lo cortó y habilitó la suba, hoy es soporte, y ese soporte rápidamente, otra vez estamos en la zona de 2%, y la verdad que yo sigo sosteniendo que estamos para ver una tasa, no solamente por el dibujo estamos para ver una tasa de alrededor de 2,30 o 2,40, que también condice con el techo de este canal. Esto, por supuesto, correlacionado. Ahora, Sí, te escucho. lo que ha cambiado desde que empezamos a seguir el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, sabíamos que el rendimiento era hacia arriba, como bien lo marcás vos, en el contexto de un año de suba de tasa de interés. Veremos cuántas tenemos finalmente. Y ahí lo que Bien. había que monitorear era la inflación. Cuando aparece la guerra, el componente nuevo es los bonos del tesoro junto con el oro son el refugio. Y ahí es Claro. donde vos viste que caía la tasa. Entonces, lo que Sí. ahora estamos viendo es que está en el escenario por delante. Cuando la guerra está por delante, cuando recrudece eso, vas a ver rendimientos a la baja. Cuando vuelve Volatilidad. otra vez al centro de la escena, el escenario de suba de tasa de interés, que se prioriza eso, vas a ver un escenario como el que teníamos anteriormente, que es el que está marcando vos. Bueno, aparte, bueno, separemos un poco también ahí. Acordate que depende del nivel de análisis que uno hace o el tipo de análisis que uno hace, es cuanto más o menos te abstrae de la noticia. Cuando vos haces análisis técnico, yo no miro qué es lo que hay alrededor. Si hay una guerra, hay lo que sea, un toque, Sí, una sí. modificación macro. Estoy Mirá los tratando de precios. analizar un movimiento estadístico. Por eso hago la distinción entre la separación del horizonte temporal. ¿Por qué? Porque vos estás viendo acá el gráfico del Dow Jones. No sé, lo estoy compartiendo, ¿no? Este es el gráfico del Dow Sí, sí. Jones. Tendencia claramente baja sobre un soporte dinámico. Esto en cierto grado te habilita algún rebote, pero te voy a hacer la aclaración. Este rebote es para un scalping, para un trader, no para un inversor. Digamos, el inversor todavía no tiene ningún tipo de señal de ingreso. Incluso la semana que viene te voy a traer el gráfico de China, que fue la primera que empezó a bajar, sigue bajando, hizo nuevos mínimos y tampoco te está dando señales de ingreso. Entonces, depende acá por eso. ¿Cuál es tu horizonte temporal? El scalping, el trader utiliza estas bandas de soporte para hacer compras. Ahora, siempre y cuando los tipos usan también, digamos, la ruptura de esto les da el stop loss y no estamos en una posición. Fíjate que la línea de tendencia nuestra, marcada acá, es una tendencia bajista, con lo cual cualquiera que es inversor de mediano plazo hoy no tiene ningún tipo de señal de compra. Déjame compartirte a vos que te gusta mucho más el S&P. Te lo quiero compartir porque también lo saqué y ahí también vos fíjate que no aparece como algo muy negativo. Digamos, esta media normalmente es la que usan los inversores. Ahora, ¿qué hice yo para ver un poco esto? Es ver en el tiempo, en la historia, hacia atrás, cada vez que rompe la media para abajo, como en los casos anteriores, cuál es la dispersión del precio con respecto a la media. Y ahí encontré algo interesante. A lo largo desde el 2005 en adelante, todas las bajas que tuvieron ruptura de esta media, la dispersión fue de la mayoría del 10%, 10,5%, el promedio. Después hay una mayor de un 15,7% y la de crisis de esta que acá se ve chiquitito del coronavirus, no llega a entrar en el gráfico, esta fue del 30%, o sea, esta fue la más grosera. Ahora, dado que cuando voy a buscar cuál es el número que es 4030 del soporte dinámico y la dispersión de la media, en este soporte estarían en el 10,5 y entre el 10,5 y el 11, te diría, che, este soporte debería funcionar bien, es decir, el espacio de baja que nos queda es de 100 puntos, un poco más de 100 puntos, entonces me intuiría en esta zona un rebote, por lo menos que esto va a funcionar como una zona de soporte, bien, bien definida. Y por último, yo no sé si todavía no hablaste de las tecnológicas, pero ya te doy el pie para eso.
Nasdaq acá. El Nasdaq, fíjate que también la zona de 12.700, yo tenía marcado una zona un poquito inferior que era estos 12.700 aproximadamente. Yo había marcado en el programa anterior una zona inferior a 12.400, en 12.400. Son 300 puntos de diferencia, no es tanto, pero viste, si cuando yo te lo muestro operativamente da miedo, ¿no? Es decir, te asusta. Entonces yo empiezo a ver que la zona de 12.700, que si uno va hacia atrás es bueno, no lo tengo acá, es un soporte importante, empieza a aguantar al mercado. También lo mismo acá. En los tres casos, una cosa es el inversor, donde va a tener que esperar que el mercado haga la reversión y el movimiento de reversión para estar más optimista, y otra es el trader, el scalping, que utiliza estos soportes para comprar. Todo tuyo, Rubén, seguir hasta que me Mirá, toque volver al Merval. no, está. Yo, a ver, mi visión con respecto, de vuelta, esto es totalmente subjetivo, no Por recomiendo a nadie supuesto. comprar, En mi vender, caso lo hacer. mismo. Bueno, a ver, mi visión con respecto a las tecnológicas no varió desde lo que hablamos la última vez, porque creo que se mantiene ese escenario de alzas en las tasas de interés. Hubo un momento cuando empezó el conflicto que algunos suponían, o estaba algún sector del mercado, por lo menos lo que yo leía, podían suponer de que dado el conflicto la Fed podía ralentizar la suba de tasas de interés, o sea que la podía frenar o hacerla mucho más moderada. Bueno, con los datos de inflación de hoy y con lo que pasó con la decisión del Banco Central Europeo, que están más cerca del conflicto que los Estados Unidos, pareciera como que no, que se retoma el escenario inicial y que la inflación pasa a estar en el centro de la escena. Entonces, en ese escenario, las acciones, las tecnológicas, por todo lo que hablábamos, que necesitan, que son más dependientes del capital, que se les puede encarecer y que puede impactar más en sus resultados, sigue siendo, en mi opinión, lo más complejo. La gran duda que hay acá, y acá depende mucho, tenemos muchas puntas abiertas y no sabemos cómo terminan, la duración del conflicto, sobre todo por la incidencia que esto tiene en commodities. Un petróleo en 110, 112, 115, 120 dólares, obviamente influye mucho en la economía y te puede generar situaciones, y acá seguramente Manuel puede opinar con mucha más propiedad de lo que te digo yo, porque él es economista, en una economía que yo la veía como que continuaba creciendo este año, pero con todos estos factores abiertos, esto puede condicionar el crecimiento, y al condicionar el crecimiento, esto le puede poner un techo a todas esas expectativas que teníamos de que para la economía americana iba a ser un año muy, muy bueno. Entonces, bueno, eso es un frente abierto, falta la definición. Si esto termina rápido y la cosa vuelven a sus niveles de normalidad, hablo fundamentalmente del petróleo, pero de otros commodities que inciden en la inflación, bueno, entonces yo creo que aquello que habíamos hablado en algún momento, que me parece que la caída es transitoria dentro de una tendencia que va a seguir creciendo, no a la velocidad que veníamos, pero que el año podía llegar a terminar en positivo. Pero de vuelta, esto está abierto y no podemos de ninguna manera decir, mira, esto va a ser así o asá, porque no sabemos algo esencial como cuánto dura un conflicto que incide en muchas variables. Muy bien, muy bien. Yo ahí agrego solo esto. Bueno, Rubén, gracias por plantear el tema del valor que puede tomar mi opinión, pero es tan valedera como la tuya, que sos contador y sos un profesional enorme del mercado y de la finanza desde hace mucho tiempo. Y no, lo que dijo Rubén es tal cual. Apareció un nuevo factor que es totalmente la dinámica que torne y cómo culmine. Yo escucho muchos analistas geopolíticos en la televisión y realmente saber qué desenlace va a tener esto es totalmente imposible. Lo que sí creo es que mientras no impacte territorialmente, como dijo Rubén, está lejos, el conflicto territorialmente está lejos de Estados Unidos, y mientras no haya una intervención directa de Estados Unidos, que ahí sí podría cambiar la cosa, me parece que el fenómeno de la inflación prevalece por sobre la actividad económica. Por el momento lo que se puede esperar es que Estados Unidos tenga un menor crecimiento del proyectado, se esperaba 4, 3,9, 3,8 este año, crecerá algo menos. Por ahora no hay nada que lo impacte directamente para hablar de que Estados Unidos va a tener un problema de crecimiento. La tasa de desempleo, no nos olvidemos que ya volvió a los niveles prepandemia, estamos en 3,8 de desempleo, no recuerdo si 3,8 o 3,9.
es el desempleo en Estados Unidos al mes de febrero, con una inflación muy alta, con todos factores exógenos que impactan más todavía en la inflación, con lo cual yo creo que más allá de que se ralentice la suba de tasas, el tema Fed subiendo la tasa este año por lo menos 3 veces como mínimo, sigue en pie. Y en este punto voy a dar solo un par de datos. Estados Unidos es el tercer mayor productor de trigo del mundo, el segundo mayor productor de soja del mundo. Más allá de que no utilice su reserva de petróleo, está entre los mayores productores de petróleo del mundo. Rubén habló de Vaca Muerta, pero Estados Unidos es el mayor reservorio de shale oil del mundo. También es un gran productor de gas. O sea, en ese sentido, cuando uno piensa por qué Estados Unidos es lo que es, porque realmente tiene muchos recursos, y un conflicto de este tipo, si bien lo puede, obviamente que va a impactar en la actividad económica si perdura mucho tiempo, no nos olvidemos que Estados Unidos, al estar lejos, en términos relativos, puede no verse tan perjudicado. ¿Sí? Tengámoslo presente. Además, tiene un gran mercado interno, lo cual no es un tema menor. Bien. Así que desde ese punto de vista, creo que la inflación va a ser mucho más relevante que el impacto en la actividad del conflicto. O sea, hay más para pelear contra la inflación y decir, bueno, el impacto de la actividad va a ser mucho menor. Bueno, vamos a nuestros mercados, ¿les parece? Dale. Estamos con el medio del acuerdo del FMI, con baja del tipo de cambio, de los tipos de cambio de bolsa. Hoy veo una mínima recuperación, pero básicamente ya estamos sobre los 190 en el dólar MEP. Y a mí lo que me sorprendió de estas semanas que no estuvimos, básicamente fue que tuvimos la caída del tipo de cambio por la expectativa del arreglo con el fondo, es decir, el achicamiento de la brecha, pero como una segunda cosa que para mi gusto no me cerraba mucho, era la caída de las paridades de los bonos. Con esto te doy pie a vos, Manu, que vos te especializás más en bonos. Sí, básicamente no hay recuperación porque, primero, incluso aunque se realice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me parece que el mercado todavía desconfía no solo de la capacidad de pago, sino de la voluntad de pago a futuro que pueda tener Argentina. De hecho, ayer estaba justamente hablando con un grupo de colegas y planteábamos que en realidad, dada la paridad de los bonos, la sospecha ya no es que no se van a pagar las amortizaciones a partir del 2025, sino la imposibilidad de que puedan cumplir con los pagos de la renta de los próximos años, porque si no, no tendría sentido esta paridad. Desde ese punto de vista, Alexis, vos lo mencionaste muy bien, depende del horizonte de inversión de cada uno, yo sostengo lo mismo, incluso estamos en piso, ¿por qué? Porque incluso ante una reestructuración, vamos a poner que después del acuerdo con el fondo, que hay que ir por el Club de París, no nos olvidemos que ahora terminamos con esto y tenemos que meternos en la negociación con el Club de París. Pero incluso, no, después vamos con el Club de París, pero incluso sacando el Club de París, incluso aunque Argentina no pueda pagar la renta, lo cual yo creo que podría tener eventualmente capacidad de pago si las cosas se hacen medianamente bien, entre una reestructuración y si se reestructura de vuelta la deuda privada, ¿cuánto puede salir la paridad? O sea, de vuelta al 30, con lo cual para abajo no hay mucho más desde el punto de vista de la paridad. El tema es si para arriba va a haber más o no, o el mercado va a seguir manteniendo este nivel paupérrimo para la deuda argentina, con un rendimiento que va a ir al alza, porque a la medida que pase el tiempo, ¿sí? Manteniendo la misma paridad, la TIR tiende a subir, con lo cual el riesgo país debería seguir subiendo. Yo siempre decía que el piso de los bonos, mejor dicho, que la TIR, que hoy no tengamos un riesgo país de 3.000, 3.500 puntos, lo ponen porque la tasa de cupón es muy bajita y la paridad te está poniendo el piso. Los bonos no van a valer $10, ¿sí? O sea, si no, tendríamos un riesgo país mucho más alto. Escúchame. Vos que te gusta este tema que te voy a tocar, tipo de cambio. Si yo le sumo la tasa de caución al 140, la tasa de caución del último año, más o menos, al 140 que tocamos de mínima, estamos en 189. ¿Es piso o no? ¿El tipo de cambio? ¿Me decís si es piso? Yo pienso que sí, yo pienso que estamos llegando a un piso para los tipos de cambio financieros informales. Hoy hacía una cuenta, el tipo de cambio a 198, 197 de octubre de 2020, prácticamente tenemos el mismo nivel de tipo de cambio hoy. La inflación era carísimo. Ese era una locura, ese fue un disparate. Pero ese era muy caro. El 140, donde el mercado hizo ahí digamos, una acumulación y después volvió a subir. A ese le sumamos la tasa de caución y estamos en 190. Y ahí te retomás.
Está bien, O sea, como negocio. retoma tu idea, que yo me equivoqué por ahí. Lo que pasa, no, está bien lo que está planteando, pero esto es muy importante que el inversor lo tenga presente. O sea, hay algo que se llama riesgo cambiario. Nosotros Sí, sabemos cuál es la tasa de interés, pero el dólar de acá a 5 meses no lo conoce nadie. por supuesto. Y lo que podría llegar a ser eventualmente en un mercado de futuro es justamente tomar la cobertura de cambio, pero el mercado de futuro no opera contra el contado con liquidación, opera Correcto. contra el dólar oficial, con lo cual no tenés cobertura. Lo cual sí, bárbaro, mientras puedas colocar la tasa, el dinero al 40, 38% nominal anual y el dólar esté planchado, es un negocio redondo, estás haciendo una tasa en dólares que no existe en ningún lugar del mundo, pero con riesgo cambiario. Ya lo pasamos. Ahora vos, Claramente, yo te claramente, interrumpí, estabas dale, haciendo dale. un razonamiento interesante con el tipo de cambio cuando había tocado en octubre del 2020 en 189 y que estamos en un nivel muy similar. Ahí hay Quería algo. redondearlo. No, redondeo con esto. Primero, el riesgo cambiario se toma, obviamente, cuando uno quiere comparar, o yo mismo recién estaba por comparar la situación actual con lo que ocurrió en enero del 2018, el atraso cambiario de ese tipo de cambio comparado con un tipo de cambio de 200 hoy no es comparable. El tipo de cambio de No, por 200 hoy supuesto. es alto. El oficial de enero de 2018, que en ese momento no había desdoblamiento, era un tipo de cambio muy barato. Ahora, dicho esto, si vos tomás el tipo de cambio de octubre de 2020, estamos hablando del CCL o el MEP, que estaba a 190 y pico, prácticamente no hubo movimiento y en ese mismo periodo vos tenés una inflación acumulada que aproximadamente, ya te doy el dato preciso, fue del 81,5% y la inflación de Estados Unidos, es decir, la inflación del dólar, fue del 8,7%, con lo cual, partiendo desde ese lugar, que era un tipo de cambio alto, tuviste un atraso en términos reales, una apreciación real del tipo de cambio del 38%. Claro, ¿Sí? claro. Ese tipo de cambio, me acuerdo que en un momento se decía, si lo llevamos a la salida de la convertibilidad, es como un dólar de 4.30 de la salida de la convertibilidad. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos 4 era una Sí. locura? 4.30 era mucho más. Bueno, hoy equivale a 2.50. ¿Se Y entiende lo que digo? bueno, el mínimo después, cuando en el gobierno de Kirchner era 2,80. Por Después de eso, ese, o sea, estás un poquito debajo del promedio, en está por teoría lo que abajo estás de diciendo. eso. Es verdad que con Bien. 2.80 un tiempo anduviste, funcionaste. Anduviste bastante, Ahora, sí. ¿cuánto tiempo puede durar? Y bueno, a ver, si la inflación sigue al 4 mensual y vos seguís con el tipo de cambio planchado, estamos hablando del tipo de cambio más alto, y bueno, no va a durar mucho más. Yo creo que ya estamos viendo piso y de acá para adelante. Yo no soy de los que cree que el tipo de cambio va a ir a 500, nunca dije No, yo nada de tampoco. eso. Simplemente digo, ojo a los que están pensando en que esto va a durar para siempre y que vos vas a poder colocar tasa de interés al 37, 38 anual, descuidando que un día te levantás y en dólares perdiste todo lo que ganaste. Tal cual. Bien. Distinta la historieta con el tipo de cambio oficial, que es con el que se maneja el comercio exterior. Hoy hablábamos con Rubén antes de empezar a grabar. Desde mi punto de vista todavía hay un atraso, no digo que es un atraso enorme, pero hay un atraso. El tema es lo que el planteo que yo hacía antes de empezar a grabar es que vos esos atrasos, que hoy pueden ser un 30%, 35%, por ponerle un número, para decir, bueno, con esto funcionamos, porque si hoy hay mucho control de importaciones, si hoy liberal la cuenta corriente argentina, no sé cómo te daría. Es cierto que colabora el incremento de los commodities, trigo, soja, eso va a ayudar, pero necesitas un empujón. Si vos lo demorás, si vos seguís con que el dólar se te mueva al 2, con inflación al 4, y bueno, después peor el sacudón, que el salto que tenés que dar después es más alto. Yo creo que no es viable el modelo así como está funcionando. Veamos después del acuerdo con el fondo si se acomodan los melones. Yo creo que se necesita un salto en el tipo de cambio oficial, porque además, y con esto cierro, vale, así no la hago larga, no nos olvidemos lo que dije la última vez que grabamos. Vos no podés tener tasas al 41,5 en el banco, 42,5 por las LELIC, ¿sí? 40 por los pases, o sea, capitalizando esa tasa te dan Sí, todas arriba del 50 y el dólar moviéndose a los 25 estamos de anualizado. acuerdo. Sí, No, estamos de no, porque acuerdo. si no, otra que la tasa de los bonos, está pagando 20 y pico por ciento en dólares, ¿sí? O Perfecto, sea, perfecto. entonces eso es inviable desde el punto de vista del propio balance del Banco Central y desde la propia dinámica de la economía, ¿no? De la actividad económica. Bien. Bueno, pasamos con este escenario, entonces vamos al mercado. La bolsa yo la veo más, después si quieren podemos arrancar con el gráfico del Merval y te doy pie, Rubén, para que me vayas diciendo qué es lo que ves vos, pero en mi caso yo te diría que veo un mercado más bien lateralizado, ¿no? En unas bandas muy acotadas, esperando
la resolución ¿cómo se llama? De lo del fondo te juega favorablemente, pero tampoco le... A ver, Manuel le había plantado el otro día muy bien un tema de falta de dinámica de suba en el mercado. Y de hecho pasó, se quedó en el mercado. Y se quedó un poco por la caída del tipo de cambio. Eh, el gráfico en peso, ¿no? El de dólares debe haber mejorado. Pero el de peso está quedado por el tema del tipo de cambio. ¿Qué está viendo vos, Rubén? El de dólares sí mejoró. Si vos mirás, si Sí. tuvieras un gráfico de los ADR que cotizan afuera, vas a ver un gráfico De suba. bastante mejorado, claro. Ahora, un poco, a ver, comparto básicamente todo lo que dijo Manuel, pero si ustedes lo piensan un poquito, todo esto se resume en una palabra: confianza. Si el Claro, gobierno lograra generar confianza, cambia completamente el panorama. El punto es, ¿cómo logran generar confianza cuando dentro del espacio gobernante tenés las diferencias que tienen? Entonces, la única, a ver, soplo de viento favorable para esto, para generar confianza, es esperar que nos acerquemos a un acto eleccionario que todavía falta mucho. Cada vez nos acercamos más, pero falta. Entonces, veremos qué hay detrás. Aprobar el acuerdo nos evita caernos al precipicio, pero todos te lo dicen, mira, condición necesaria, pero no suficiente. Después tendremos las metas trimestrales, tendremos todo este tipo de cosas. Pero un poco, y esto tiene que ver, eh, tiene relación con lo que contaba recién Manuel y con la pregunta tuya. No sabemos cuál es el piso del dólar. Presumiblemente estamos cerca porque el solidario está ahí nomás también. ahí nomás. Entonces, ahí estamos, generalmente cuando se llegó ahí, un poco que frenó. Esto no quiere decir que salte por el aire, pero de lo que casi te diría tengo una alta confianza de que suceda es que la brecha se va a tener que achicar. Que de vuelta es lo que decía Manuel con otras palabras: el dólar de abajo, el oficial va a tener que subir. Eso, llevado al mundo de las acciones, te va a marcar diferencias. Creo que vamos a tener un mercado muy selectivo y las empresas que rijan o que de alguna manera sus ventas se ajusten por este tipo de cambio van a estar en mejor perspectiva, la que tengan activos que se ajusten por este tipo de cambio. Que recordemos que el año pasado se retrasó, y esto forma parte también de lo que dice él con respecto al atraso, por una cuestión electoral. Viste, las cosas que se hacen después se terminan pagando. Se retrasó muchísimo contra la inflación. Entonces, este año va a haber seguramente acompañamiento de la inflación y tal vez algún puntito por encima de la inflación, si es que no tenemos una devaluación discreta que por ahora nadie está mencionando. Exacto. Dicho eso va a mejorar mucho las cuentas de aquellas compañías que tengan dentro de su cuenta de venta multiplicado precio internacional por un tipo de cambio que va a estar subiendo. Entonces, en el ajuste por inflación contable que presentan las compañías, no solo que no le va a jugar en forma negativa, sino que hasta le puede jugar a favor. Por eso hablo de que veo que vamos a tener selectividad. Del otro lado, también lo que creo, si hay una pequeña parte, y digo pequeña, porque hoy Argentina no atrae, Argentina está desinvertida, somos standalone, esa categoría no ha cambiado. Pero si el acuerdo con el fondo trae una mínima brisa de aire fresco y algunos especulativamente dicen, bueno, vamos a poner una moneda en Argentina, y lo vemos, yo cuando miro primero el mercado, lo que pasa afuera con nuestras acciones, de lo que pasa acá, porque acá estamos condicionados por todas estas cosas. Y veo a veces que afuera tenemos mejor mercado que acá, por la caída de tipo de cambio y todo eso. Lo mismo pasa con los CDR. Pero veo que las acciones argentinas incluso se han estado despegando, y eso es muy claro en esta semana, del comportamiento que tienen muchas acciones de Estados Unidos. ¿Y por qué? Incluso cuando sube el rendimiento de los bonos del Tesoro, que en otro momento sería catastrófico para nosotros. ¿Por qué? Porque el mercado está dándole una mínima importancia a este acuerdo con el fondo. Entonces, lo que digo es, probablemente, aunque en una primera etapa siempre especulativamente, porque no va a ser inversores genuinos o inversores que vengan a quedarse largo tiempo en Argentina, puede ser que las acciones que tienen doble mercado tengan un veranito. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Y después vendrá enseguida, ¿cuánto dure esto?
Bueno, habrá qué medidas hay para generar confianza, veremos si el gobierno es más racional o no, veremos las expectativas futuras, veremos si cumplimos con las metas trimestrales, porque de acá, una vez que pasó esto, ¿dónde va la atención? Bueno, primer trimestre, cumplimos la meta, segundo trimestre. Tema de inflación, es cierto lo que dice Manuel, con una inflación del 4% es que como que no resiste nada, pero creo que con este nivel de tasas de interés a partir del segundo trimestre tal vez tengamos una desaceleración de inflación. Claro que la guerra nos está jugando en contra, porque al subir commodities nos suben precio de alimentos, nos suben precio de energía, y esto también está complicando. Es decir, acá se ha sumado algo que a lo que era la inflación tradicional que nosotros teníamos. Siempre, el primer trimestre del año pasado también tuvimos guarismo de varios meses de 4% y después se empezó a achicar. Uno puede suponer que con tasas de interés más altas, el tema de inflación tendría que empezar a achicar un poquitito. Es decir, no me la jugaría tanto a que vamos a tener un desastre en términos inflacionarios. Si es que no aparece ninguna cosa nueva en este escenario que estamos mencionando. Por lo tanto, si yo antes me tiraba de cabeza los bonos ajustados por ser, hoy miro bonos con tasa de interés a ver si hay alguno que me respete Badlar y que yo. Le empiezan a competir. No es que te estoy diciendo esto sea la panacea, pero bueno, cuando vos mirás esto y mirás que el dólar está aflojando, bueno, sale la figura del carry trade, que fue lo que estalló en mayo del 2018, ¿no? Junto con el impuesto a la renta financiera y todo eso. La única Perfecto. diferencia que hay en este momento es que no tenés la posibilidad de la entrada y salida libre de capitales. Entonces, al haber cepo, Ah. somos los argentinos los que estamos haciendo eso. Ahora, Entonces, eso es Ahí menos hay, nocivo. le ahí hago una adhiero, pregunta. Sí. perdona, le digo esto, No, hay dale. dos temas fundamentales que nombró Rubén. Hoy no hay dinero de afuera, con lo cual eventualmente no tenés una enorme salida. Lo que podría pasar es que muchos que han decidido momentáneamente por una suba de tasa pasarse de dólares a pesos y activos en pesos de tasa, un día digan, bueno, me vuelvo al dólar, ¿por qué? Porque ya gané el 9% en 2 meses en dólares, el 10% en 2 meses en dólares y es muchísimo. Pero Eh, no es tan masivo como la otra vez. Y otro tema fundamental que lo vuelvo a mencionar es el tipo de cambio a 200 no está atrasado como el tipo de cambio oficial en 2017, que yendo al Mundial de Rusia, que el último Mundial encima se hizo en Rusia, no sé si recuerdan la cantidad de, había más argentinos que rusos en los partidos en San Petersburgo, era impresionante, no sé si recuerdan, era un tipo de ujú. cambio muy atrasado ese, el de 200 no tanto. Lo que pasa es que vos te decís, bueno, de 200 un día agarraste y se fue a 2.10, subió a 2.20, ponele, subió un Sí. 10% en un mes y te licó la ganancia que tuviste. ¿Eso es posible? Y sí, es posible. Por lo tanto, los inversores tienen que estar atentos a que el riesgo de tipo de cambio lo tienen y que eventualmente Yo te ya el decía tipo de algo. cambio a 200 no es lo mismo que el de 198 del 2020, que era una locura. Ese tipo de cambio sí era un disparate absoluto. Bien, un poco veníamos hablando de un mercado medio desinvertido y que dependemos más del inversor local que el de afuera, ¿no? En definitiva. Ahora, con el aumento de la tasa de la presión impositiva o la suba de, llamarle, de servicios y eso, tenés menor excedente de ahorro, si lo tenés, en comillas. ¿Eso no nos va a impactar en el mercado? Sí, eso te va a impactar no solo en el mercado, sino que te va a impactar también en resultados de algunas compañías. Eso, El punto es indirecto, digamos, ¿no? qué compañías tienen que pueden aprovechar también las cosas a favor, porque sí, por un lado tenés eso, pero por el otro lado te devalúa más rápido. No nos Claro, olvidemos que el gobierno necesita divisas. ¿De dónde van a salir las divisas? Solamente las del campo. exportaciones. Claro, pero en algún momento vos tenés que tomar medidas porque necesitas que ingresen dólares. O sea, no es solamente cerrando las importaciones, porque todos sabemos que si vos cortás mucho las importaciones, tenés una limitante a crecer, todos sabemos eso. Y ese es uno de los cuestionamientos que se le hace a esta política. Pero también necesitas que crezcan las exportaciones. Y para crecer las exportaciones, necesitas algo más que el agro. Y ahí es donde empieza a aparecer un abanico de otras actividades y hay que estar muy atento a medidas que pueda tomar el gobierno que puedan favorecer eso. Todo dentro de un contexto donde sí, también van a aumentar costos. Lo que vos decís es así, el costo de financiamiento está subiendo, porque la suba de tasas no es solamente para el ahorrista, para el que va a tomar crédito también va a estar subiendo. Pero Bien, bueno, si a vos te sube una cosa, pero tus ingresos también te suben,
hay una ecuación que tenés que ponderar. Ahora, hay empresas que no tienen esa salida y que le puede costar un poco más, y si la gente tiene menos plata en el bolsillo, la demanda interna se resiente, y por eso hablaba de selectividad. Acá, este va a ser un año donde va a haber que mirar muchos ganadores y perdedores. Eso es una cuestión para prestarle muchísima atención. Y me parece que afuera también, ¿eh? Bien, Afuera también. Ahí le cierro con digo eso con vos. solo un dato, Ale, que no habíamos mencionado, que no es un tema menor. Bueno, de a poco se está liberando todas las mega restricciones que se habían puesto a la Sí, operatoria señor. de dólar financiero, eso hay que mencionarlo, eso es un dato positivo, me parece que hay que empezar a Sí. liberar todo eso. ¿Por qué? Porque si vos de un lado tenés un cepo, es una manera de emprolijar este desdoblamiento cambiario de hecho que tiene Argentina, y me parece que está bien. Bueno, si no hay dólares, si alguien quiere tener dólares para algunas cuestiones, bueno, anda a buscarlos y comprarlos, pero dale libertad a los individuos que puedan adquirirlo. Con todas las trabas, yo en un momento me perdí hasta la cantidad de restricciones, que si entrabas con el G30, que 50.000 nominales, y era un disparate absoluto. Eso es un dato positivo y me parece que de alguna manera Igual Manu, entra dentro de la lógica de lo que está pidiendo también el fondo. Creo que viene por ahí la mano. sí, sí, sí. Igual es un primer paso, Falta un convengo montón. y te doy la razón en que es positivo. Ahora, básicamente, para ponerlo en blanco, ¿qué es lo que cambió? Bueno, antes si vos comprabas legislación extranjera, no podías comprar más de 50.000 nominales por semana, para luego poder venderlo contra dólar MEP. Para la legislación extranjera no había ninguna restricción. Bueno, eso se eliminó. O sea, ahora es todo Ahora lo lo puede mismo. hacer con la ley local. Podés comprar lo que vos quieras, Bien. siempre que sea plata blanca. La otra cosa que se eliminó era que si vos operabas legislación local, no podías hacer una operación, estamos hablando en dólares, en legislación extranjera, en algún otro tipo de legislación, o inclusive contra los CDR y viceversa. Esto también se eliminó. Pero hay un temita. Lo que no eliminaron es la restricción de que, bueno, vos te ingresaron dólares en tu cuenta comitente, ya La tenés sea que Ah, transferir. porque sí. vendiste o porque Tenés que compraste, transferirlo al banco, sí, una claro, locura. porque cobraste dólares de una renta o de un CDR, lo tenés que mandar al banco y el banco te Y lo tiene que después, volver a mandar. sí, Y los una bancos locura. solo te permiten una por mes. Pará, ¿y no te cobran el impuesto del 1,2? No, creo que ahí no, Ah, mirá pero que yo alguno escuché que me comentaba eso. Yo creo con que los dólares, El de los débitos y créditos. pero con está los muy bien dólares lo que no sé. decís. Ahora, ponele, lo sumamos, pero parece una locura porque cuando se tomó esa medida, una de las cosas que se dijo y estaba muy enfocada con la operatoria en el exterior era para evitar operaciones que fueran ilícitas, dinero negro. Acá vos recibiste, te pagó un título público, te pagó un CDR, es plata más blanca que el pan, y una persona te dice, bueno, con eso comprame bonos. Estás haciendo algo positivo incluso para mercado. No, se lo tenés que mandar al banco y te lo tiene que devolver. Bueno, esas cosas que todavía persisten son las cosas que, bueno, que se debería de rever. Pero bueno, CNB Bien, acompaña medidas del Banco Central ahí. bien. No, Bueno, simplemente yo quería mencionar esto porque me parece que la tendencia debería ser a tratar de quitar todas esas restricciones que volver a la pusimos. normalidad, Entiendo digamos. que, yo creo a ver, volver a la normalidad, no creo que se libere el otro, el solidario con el cepo, los No, no. 200, pero por lo menos sacar todas las restricciones absurdas que se han puesto a la operatoria del dólar financiero, que no tiene mucho sentido, operar el dólar Sí, a través del mercado de bonos, sacar todas las restricciones. O sea, todos nosotros cuatro somos personas de mercado y sabemos que mientras más restricciones pongas, peor es, no mejor, porque en realidad exacto. probablemente termine saliendo más caro por todos los costos de las restricciones, con lo cual las medidas, en lugar de colaborar con lo que estaba buscando, empeoran el resultado, porque te vas a tener un dólar más caro, etcétera. Probablemente sacar restricciones, el dólar termine teniendo un precio más barato. Bueno, si les parece bien, vamos con Martín. Vamos a presentar Coca-Cola. Al que le interese ver la historia, los esperamos en el Instagram de Spread-Inversiones. Vamos a subir la historia de Coca-Cola en 2 minutos ahí. Y te doy a vos la palabra, Martín, Dale, para que arranques con la presentación. dale, perfecto, perfecto. Bueno, ahí voy a empezar a compartir. Lo saco un poquito de la... Confirmame que se esté viendo ahí. Sí. Perfecto. Bueno,
empiezo con la exposición. Hoy hablamos de Coca-Cola, ¿no? Uno de los mejores negocios del mundo, ¿no? Un negocio global y que se puede decir que es una de las empresas quizá madre del value investing, sobre todo pensando en cómo se tomó como ejemplo después de la gran participación que tomó Warren Buffett después, después del año 87, ¿no? Que en casi todos los libros se toma siempre como ejemplo este negocio. Acá lo que estamos viendo es el portafolio de marcas de la compañía. Ahora vamos a ver un poco la estrategia que tiene la compañía en cuanto a la absorción de marcas y adquisición de diferentes empresas. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, más allá de este combo de marcas que tienen, para que tengan una idea, lo que es dentro de los volúmenes de venta, la marca Coca-Cola todavía sigue representando el 47% del volumen total operado de las unidades, ¿no? Esto es un porcentaje tanto del año 2020 como del año 2021, o sea, una estadística bastante estable. Coca-Cola todavía dentro de ese volumen de ventas, lo que es el mercado norteamericano, sigue representando el 17%, también es un volumen importante. Y lo que ven ahí a la derecha es un poco las proyecciones que tienen de crecimiento, no solamente de la compañía, sino para el sector, que están en torno al 4 o 5%. Eso también lo ligo un poco con el comentario que había hecho Manu de la recuperación de la economía norteamericana, ¿no? En donde a estas empresas obviamente les ayuda mucho más. Hay que ver el tema de poder adquisitivo en cuanto a la inflación y vamos a ver cuál es la estrategia que tiene la compañía a posteriori y cómo nos puede proteger a nosotros dentro de nuestra cartera, que ese es uno de los puntos fuertes que tiene este negocio, ¿no? En la actualidad de la compañía, vamos a ver si puedo pasar a la placa número 2, a ver ahí. La están viendo, ¿no? Perfecto. Sí. La placa número 2, hablamos un poco de la actualidad post-pandemia. Este es un dato que me llamó la atención, sobre todo por los dos datos que están más abajo, ¿no? Las barritas que están, los gráficos de barras que están a la derecha. Acá, si tomamos los ingresos, digamos que es la barra verde, lo que está arriba, tuvo un crecimiento no muy profundo, sino que tiene que ver con un incremento del 3,8%. Todos estos son los datos pre-pandemia, ¿no? La empresa misma te los compara con el año 2019, cómo le fue el negocio en el año 2019. Ahora, si nos vamos al beneficio por acción, acá sí vemos incrementos un poquito más significativos de prácticamente el 10%, 9,95 si uno hace la cuenta de proyectado, ¿no? Y en cuanto al free cash flow, sí, acá tenés un dato muy relevante, que es un flujo de caja libre creciendo al 34,5% a volúmenes prepandemia, que me parece que son volúmenes importantes. Y esto me lleva a la tercera placa, a ver, la voy pasando por acá, que es la placa de los márgenes. Vemos cómo lo que es el margen bruto, acá tienen los tres márgenes, ¿no? El margen bruto, el operativo y el neto. El margen bruto intentando recuperar un poco niveles prepandemia del 60, en realidad ahora el margen bruto es de 60,3% contra 59,3% del 2021. Ahí ven en el gráfico un poco cómo fue recuperando, está intentando recuperar lo que es el beneficio bruto, ¿no? O sea, los ingresos divididos los costos de ventas. Y este impacto, estos 100 puntos básicos que recuperó, básicamente se dan por 2 puntos, es debido a dos impactos más que importantes. Primero, los precios favorables. O sea, esto quiere decir, y ya se los voy adelantando, la participación en lo que tiene que ver de la venta de productos en cuanto al incremento de los precios de todos sus productos, sobre todo por las marcas reconocibles por parte del consumidor, ¿no? Y otro, por una recuperación gradual, nos dice la compañía, de los canales de venta fuera de lo que fueron los hogares en muchos mercados. Esto traducido quiere decir, bueno, más gente en la calle, más recuperación económica, más gente volviendo a sus lugares de trabajo y mercados recuperándose en ese sentido. Ahora, estos dos puntos importantes, parcialmente compensados por otros dos puntos también relevantes, que tiene que ver con los productos básicos, todo lo que estuvieron hablando ustedes, el aumento de todo lo que son los commodities, estos insumos que necesita la compañía para, por supuesto, producir sus productos, y el tema del transporte, otro tema relevante que fue uno de los factores que generó más inflación
en los primeros meses, ¿no? Cuando la inflación empezó a escalar, ahí el tema del transporte había ganado un poco de notoriedad, ¿no? La misma compañía está esperando costos de transporte y de productos básicos más altos, aumentando para todo lo que tiene que ver con el 2022, pero la relevancia en lo que tiene que ver con este gráfico que les mostraba acá, es el tema de, fíjense cómo los márgenes netos, que es los márgenes más relevantes para nosotros, el tema de los beneficios netos, cómo es una muestra de creación de valor constante por parte de la compañía, ¿no? Y ese valor, en gran medida, viene dado por prácticamente dos ventajas competitivas que tiene la marca. Básicamente, lo reconocible por todos nosotros como inversores. En realidad, una ventaja competitiva que tiene que ver con el poder de marca, las marcas más reconocidas por el público en general, y una economía a escala, que no solamente tiene que ver con mayores volúmenes de venta o nuevos mercados, o sea, esa escalabilidad, sino que tiene que ver también con una ventaja que supone para una empresa de tanta magnitud contar con costos fijos que sirven hasta de barrera para cualquier competidor que quiera entrar al sector, ¿no? Al mercado. Vemos cómo Pepsi viene hace 30, 40 años queriéndole competir mano a mano y siempre se le dificulta. Y por supuesto lo que venía hablando antes, ¿no? Lo que tiene que ver con el poder de fijación de precio de los productos. Ese es el gran valor agregado que tiene el negocio para nosotros como inversores, ¿no? En cuanto a la estrategia que está llevando el negocio a cabo respecto de lo que es la asignación de capital, que es una asignación de capital bastante simple de entender y que viene siendo efectiva en las últimas décadas, diría yo, que tiene que ver con continuar aumentando los pagos de dividendos, algo relevante para nosotros como inversores, mejorar la cartera en lo que tiene que ver con bebidas mediante adquisiciones y distintos productos. Tienen más de 1.500 ideas nuevas para nuevos productos. Eso es lo que comenta la compañía, o sea, una empresa que está muy activa siempre en largar nuevos productos para el consumidor y usar en lo que tiene que ver con la estrategia de la asignación de capital, usar el exceso de efectivo para obviamente recomprar acciones a lo largo del tiempo y lo esencial, ¿no? Lo que tiene que ver con invertir eficientemente para respaldar las operaciones comerciales de la compañía. Y dentro de este último punto, vamos a ir viendo uno por uno rápidamente, pero dentro de este punto, para mí lo relevante tiene que ver con el marketing. La empresa sigue haciendo hincapié en la construcción de marca. Imagínense una empresa como Coca-Cola con este poder de marca que les venía diciendo, todavía haciendo hincapié en la necesidad que tiene que construir todavía su marca a nivel global, ¿no? Este marketing de clase mundial, como lo marca la compañía, que tiene que ver con, básicamente, conocer al consumidor, conocer los gustos, generarle un producto superior para que pueda ser más elegible por el consumidor. Y acá algo que me llamó la atención, que es prácticamente la marca reconocible, que lo podemos ver todos en los medios, ¿no? Que tiene que ver con los puntos de pasión del consumidor. Eso es lo que marca la compañía. Y a través de ese punto que ellos pueden llegar a conseguir a través del análisis del marketing, contarle justamente al cliente una historia que marque, que identifique a la marca con algo representativo para el consumidor, ¿no? Hace muy poquito veía que largaron una campaña asociando un poco a la marca con los videojuegos, dándote voucher también para pedido ya, o sea, asociando todo un poco con los nuevos criterios de las nuevas generaciones, ¿no? Siempre fue una marca más Pepsi en ese sentido, que siempre se orientó más a la juventud. Bueno, Coca-Cola está intentando orientarse por ese lado. Y este poder de marca en realidad es cuantificable porque le generó un 7% de aumento en el beneficio bruto total de la compañía. Ahí podemos cuantificar cómo este trabajo que realizan constantemente en marketing tiene su valedero en los márgenes, ¿no? Lo que les decía de mejorar la cartera a través de adquisiciones, en 2021 adquirió una participación accionaria, de hecho compraron el total de una marca que se llama Body Armor, es una bebida deportiva más tipo Gatorade por 119 millones, o sea, la empresa todavía sigue adquiriendo compañías que tienen muchísimo potencial, de hecho creen que esta marca puede llegar a ser vendida a nivel mundial. Lo que tiene que ver con la recompra de acciones, no realizó recompra de acciones en el año 2020 por cuestiones lógicas de la pandemia,
Y durante 2021 tampoco, a pesar de la recuperación que fueron teniendo de su negocio, pero sí tienen previsto 500 millones de dólares para 2022, habilitados para recomprar acciones. Tienen un programa de recompra de acciones habilitado y ya pautado desde el año 92, o sea, es algo totalmente estable dentro de su estrategia, ¿no? El tema de los dividendos está dentro de la estrategia de la asignación de capital. En febrero lo último que se mencionó en la junta directiva fue un nuevo aumento de los dividendos. Es el año número 60 que aumenta los dividendos consecutivamente. Eso la convierte, está dentro de lo que es el listado de los Dividend King, o sea, las empresas que han aumentado los dividendos, primero lo han pagado ininterrumpidamente y segundo que lo han aumentado durante los últimos más de 50 años. Bueno, Coca-Cola ya este año suma el año número 60 que aumenta el dividendo, vas a estar cobrando un dividendo de 1,76 dólares por acción, lo que te da una yield del 3%. Quizá un poco bajo, compitiéndole si querés a la inflación, pero sí un poco más alto si lo comparás, y como siempre dicen que Warren hace, comparándolo con un bono de los Estados Unidos todavía por debajo de esta yield, ¿no? Incluso, perdóname, lo que vos decís, Sí. muchas empresas yo le había calculado, me daban 1,75, 2, o sea que 3 no está mal. Para una empresa como Coca-Cola, un 3% de yield de dividendos, para aquel que tenga la estrategia de cobro de flujo de fondos constante, que aparte paga trimestralmente, la verdad que es una tasa bastante atractiva. Y vamos a ver acá la última placa. Acá lo que hago es una comparación. Hoy Coca-Cola tiene un PER de 25 veces, un poco lo que hablábamos con Manu al principio, previo a la charla, lo hablábamos con él. Hoy hubo una rotación todavía, hay una rotación de ir a empresas más value, ¿no? Y de ir dejando un poco las tecnológicas. Estamos viendo, además de las valuaciones un poco exacerbadas, de algunas valuaciones de empresas tecnológicas, hubo como un corrimiento de fondos a empresas más value. Eso hizo que el precio crezca, y ahí estamos viendo, por eso su PER hoy está alcanzando un PER de 25. Comparado con Pepsi, en realidad parte de su negocio siempre es comparable, obviamente, por el tema de bebidas, pero Pepsi tiene otro segmento de negocios que tiene que ver con los snacks y que distorsiona un poco la comparación, ¿no? Pero en esta comparativa que les mostraba, esto como para concluir, tiene que ver con el poder del largo plazo, ¿no? Esto es un gráfico comparado con Coca-Cola con PepsiCo, ¿sí? Y con el S&P 500. El S&P 500 es la línea más azul que ven más abajo, Pepsi es la más turquesa celeste y Coca-Cola la naranja. Y esto es medido desde el año 83. Y por eso había empezado con el tema de Warren, ¿no? Cómo Warren pudo ver este poder de crecimiento a través del tiempo, que en realidad estás comparando. Si vos hubieses invertido en un ETF, o en todo el mercado del S&P 500 en el año 83, hoy tendrías casi un 4.000% de incremento contra un 9.300% de Coca-Cola. Siempre estas comparaciones de si hubieses invertido tantos dólares siempre son odiosos, pero lo traigo en realidad no por eso, sino por el valor del valor del negocio. Y otra cosa también que les quería marcar es, fíjense cómo antes de lo que fue la burbuja.com, el año 2000, cómo baja de ese 6.000% de incremento, y está muchísimos años, hasta aproximadamente el año 2012, hasta que vuelve a esos niveles, y de ahí realmente lo supera. Pero en realidad lo que quería marcar acá, por eso había empezado con Warren, es no solamente poder observar el valor y el poder del negocio a largo plazo, sino sostenerlo durante el 2001 hasta el 2010. Porque de hecho no solamente Warren no vendió, sino que en ciertos momentos fue incrementando posiciones. Entonces, ese es el valor realmente de, primero, el análisis del negocio, cuando uno puede prever con buena anticipación las proyecciones y la certidumbre a largo plazo. Y segundo... Hago una pregunta. Sí. Hablando del tema de la protección del negocio y eso, ¿cómo impacta la guerra y el cierre de operaciones de las compañías americanas en Rusia al mercado interno? Al resultado global de la compañía.
¿Está calculado Ahí- o no eso todavía? Mira, ahí tenés que ver caso por caso. Todos los días nos vamos enterando de que va cerrando algún negocio. Lo último que sabemos es que Starbucks, tanto McDonald's como otras compañías, se están yendo de Rusia. Coca-Cola misma, ¿eh? Coca-Cola misma. Hay que ver el impacto puntual, hay que verlo individualmente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El otro día calculando lo que genera Rusia, por ejemplo, para Mastercard. Y Rusia, dentro de lo que es el mercado de los ingresos totales para Mastercard, es un 2-3%. Entonces, hoy por Ahí hoy, está. sí en la evaluación, no en la evaluación, sino en el precio de cotización, es una noticia que el mercado lo tomó un poquito más exageradamente, pero cuando vos vas a ver que es justamente esto, ¿no? Realmente, bueno, pasa esta noticia, a ver cómo realmente le impacta, lo que me preguntás vos, cómo realmente le Sí, impacta a la compañía. No, habría que ver el caso puntualmente de Coca-Cola. Por ejemplo, en el caso de Mastercard es un 2%, o sea, en bien, realidad, si bien son muchísimos habitantes, obviamente Coca-Cola es un mercado global. Hay que bien. ver, yo creo que hay dos riesgos. Uno ese que es mínimo, porque en realidad es un mercado global el de venta. Yo creo que el riesgo con Coca-Cola va más por el lado del aumento de los insumos, que posteriormente tienen la posibilidad de subirlo Se en sus trasladan a precios, precio. trasladar a precios en su fijación. Bien, ¿algo más para cerrar, Martín? No, creo que con esto Bueno, estamos. lo mismo, así el que quiera ver el análisis del gráfico de Coca-Cola puede subir a la tarde, vamos a estar subiéndolo, el gráfico y el análisis técnico del papel para hoy y ver un poco la perspectiva desde el punto de vista del análisis técnico para completar el análisis de Martín en el Instagram de spread-inversiones. Y bueno, si les parece bien, solo decirle a todos que nuestro programa no invita a nadie ni a comprar ni a vender, simplemente lo hacemos de manera educativa y tratamos de transmitir nuestros conocimientos y experiencia en el mercado. Y bueno, que los esperamos el martes que viene acá en Alexis, Mercado por... Sí, decime, perdóname. déjame tirarle un datito a los inversores para que tengan una nota de color acerca de cómo los que tienen plata, los dueños, aprovechan estos momentos de mercado, no solo acá, sino en el exterior. Esta semana fue noticia que Paolo Roca justamente informó a la SEC, estos son datos oficiales, que invirtió 77,8 millones de dólares comprando Ternium en los Estados Unidos. Ya tiene el 14% del floating, el 81,2% de Ternium, estoy hablando de la internacional, y desde noviembre lleva invertido 239 millones de dólares en la compra de ADRs de la compañía. Marco esto, son noticias oficiales, son cosas que pasan en una empresa que tiene cerca de 3-4 años de relación precio-utilidad, pero que de alguna manera para aquellos que son inversores en el mercado, que obviamente están mirando las cuestiones de esto del mundo de las inversiones como algo de mediano a largo plazo, ya que Martín hablaba de Warren Buffett y de Coca-Cola, y como dice Warren, las buenas empresas nunca, no hay que venderlas nunca, por más que no tengamos la billetera de él. Bueno, nada, quería por lo menos cerrar con esto, con un dato de color. Buenísimo, entonces con este cierre y con todo, nos vemos el martes que viene acá en Mercado por Profesionales. Dale, mil gracias. Gracias a todos. Hasta Abrazo. luego. Saludos, gracias.